Hoy le quise denominar a esta enseñanza o prédica: con personas simples, Dios hace maravillas. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen el tiempo de Hechos y comienzan a leer que la sombra de Pedro sanaba y que alguien resucitaba de los muertos y tantas cosas maravillosas, no desea de repente vivir esa dimensión de poder? Díganme, es así, uno se emociona y dice: ¿cómo quisiera vivir esa manifestación del poder de Dios y hoy ver esos maravillosos milagros que veíamos en tiempo de Hechos? Pero a veces no vemos, y tenemos que entender de que si queremos ver el tiempo de Hechos, tenemos que confiar no en nuestras capacidades, no en nuestros dones. Dios los usa de hecho, pero tenemos que entender que depende de que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Pero en todo ese proceso de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que Dios usó personas simples, personas sencillas, y a través de esas personas simples y sencillas, Él hizo grandes maravillas, porque Él capacitó a la gente que Él llamó. Quisiera que vayamos a Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Está hablando ahí de Pedro y de Juan, y de que personas se maravillaban que ellos hacían grandes cosas. Y yo quiero ahondar hoy en un detalle, que ellos dicen eran hombres sin letras y del vulgo. Y yo quiero que hoy comprendamos que ellos no eran personas ignorantes. Muchas veces uno dice: no, eran pescadores, mal hablados, ignorantes. No, los que están juzgando en este momento son autoridades. Porque recuerden que acá dicen no podían hacer nada en contra. Quiere decir que los que estaban haciendo este juicio de ellos eran probablemente sacerdotes, eran gente que estaba en el gobierno. Entonces no era la gente común. De manera que cuando decía de ellos eran gente del vulgo y sin letras, se referían a la instrucción de la escuela de rabinos. A eso ellos se referían cuando decían eran gente del vulgo y sin letras. Porque ellos no estaban comprendiendo cómo personas que no pasaron por la escuela de rabino predicaban de una forma tan maravillosa que 3,000 se convertían, 5,000 se convertían y predicaban con denuedo, y además hacían milagros. Entonces estos sacerdotes se maravillaban y decían: ellos no tienen la instrucción de la escuela de rabinos. Por eso decía del vulgo y sin letras. Y quiero ahondar aún más. La escuela de rabinos era una instrucción por la que pasaban los judíos, que era en 3 etapas. La primera etapa se llamaba Bet Sefer, donde un niño se inscribía y tenía una instrucción hasta cierta edad, donde debía aprender todos los primeros 5 libros de la Biblia, completo el Pentateuco, de memoria. Imagínense, ¿usted conoce algún libro de memoria? Ellos debían aprender de memoria. Cuando pasaba esa primera etapa, ellos pasaban a una segunda etapa a partir de los 11 años, que se llamaba Bet Talmud, donde ellos debían aprender de memoria los siguientes libros: profetas menores, profetas mayores, salmos, proverbios, totalmente de memoria. Y cuando terminaban esa etapa, ellos pasaban a una tercera etapa que se llamaba Bet Midrash, donde ellos ya pasaban a un nivel más alto, donde empezaban ya a predicar, a hablar, y en esa etapa venían los rabinos y miraban por esos alumnos. Y cuando ellos se paraban delante de los alumnos, había diferentes escuelas de rabinos, ellos le elegían a esos jóvenes como discípulos. Y la palabra que ellos decían era: sígueme. Si un rabino le decía a un joven que estaba en Bet Midrash: sígueme, significaba que ese joven pasaba a una clase social altísima. Era la categoría más alta. Ellos aún eran, los rabinos tenían una autoridad de gobernante, era una clase social respetada en Israel. Entonces esa persona, ese discípulo era
era una persona elegida por alguien de autoridad, y esa palabra sígueme marcaba un antes y un después en su vida, porque pasaba a esa élite especial. Si un joven estaba en el trabajo de su padre, sea pescador, carpintero o cualquier otra profesión, quiere decir que no fue a la escuela de rabinos, o que fue a la escuela y dejó el estudio. Entonces ningún sacerdote, ningún rabino le dijo sígueme. Ahora usted va a entender por qué cuando ocurrió la pesca milagrosa y Pedro está ahí con Juan, Jacobo, y viene Jesús, se para delante de él, ocurre todo el episodio que usted ya conoce de la pesca milagrosa, y fue realmente algo sobrenatural, y se para Jesús delante de Pedro, y él le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro sabía que él era alguien mucho más que un rabino. Pedro sabía que el hombre que estaba de él era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Por eso le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Imagínense, para una persona que no calificó para la escuela de rabino, que nadie le dijo sígueme, que simplemente estaba en el negocio de su padre, venga una persona como Jesús y le diga sígueme. Ahora usted entiende por qué dice, y dejándolo todo le siguieron. Él lo dejó todo en un momento, capaz el mejor momento de su vida profesional, la barca llena de peces, un momento espectacular económicamente, pero a él no le importó, porque el que se paró delante de él era el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, era Jesucristo. Entonces él lo dejó todo. Y ahí vemos cómo Jesús usaba gente sencilla, simplemente le llamaba y empezó a hacer cosas maravillosas a través de él. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? Una vez que el rabino le llamaba, ellos tenían que hacer todo lo que hacía su rabino, hablar como ellos, caminar como ellos, seguirle a ellos. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas grandes y maravillosas, tenemos que ser como Jesús. Él es el que nos llama. Y veamos un poquito cómo Él hacía maravillas. Sabemos que Jesús hacía milagros. Él tenía una comunión íntima con su Padre. Dice la palabra que Jesús se apartaba a orar, ¿sí o no? Así dice, se apartaba a orar. A veces hay gente, usted va a escuchar gente que dice, vos le decís, vos orás, dice, no, yo vivo una vida de oración, yo no me aparto, yo todo el tiempo oro, y está bien, es correcto, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él vivía una vida de oración, pero se apartaba. Él tenía tiempo de comunión con el Padre. Entonces tenemos que entender que si nosotros, siendo personas simples, sencillas, queremos hacer milagros, queremos obrar en lo maravilloso de Dios, en lo sobrenatural, tenemos que apartar tiempo, tenemos que aprender a dedicarle ese tiempo, así como Jesús lo hizo. Muchos lo dicen afilar el hacha. Conocemos la ilustración de aquellas personas que estaban cortando árboles, y uno de ellos cortó más poco, el otro cortó más, y le dice, ¿cómo tú cortaste más árboles si te sentabas cada rato? Y le dice, yo no me sentaba a descansar, yo afilaba el hacha. Entonces, si nosotros queremos hacer maravillas, tenemos que afilar el hacha, tenemos que pasar tiempo con Jesús, hacer lo que hacía Jesús. Del anterior punto desprende el segundo. Jesús hacía milagros, Él vivía una vida de santidad. Él vivía una comunión tan íntima como con el Padre, que vivía en santidad. Muchas veces a mí me causa gracia cuando la gente dice, cayó en pecado, como si fuera que uno va y cae en un pozo y cae en pecado. No es así. El caer en pecado es un proceso, así como la santidad también es un proceso. Pero cuando nosotros vivimos esa vida enchufada con Jesús, en comunión con Él, es imposible. ¿Por qué? Porque nos enamoramos tanto de Él, nos enamoramos tanto, que no es que uno no peca porque no hay que pecar, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Te duele en el corazón fallarle a Dios, ¿verdad que es así? Cuando le pifiamos en algo nos da un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, porque cuanto más estamos con Él, cuanto más en comunión estamos, nos enamoramos de Jesús, y es imposible fallarle. Y si lo hacemos, volvemos rápido nuevamente a sus brazos, ¿verdad? También podemos ver que Él tenía una dependencia total del Padre. Eso hacía que Él se enfoque en los negocios de su Padre y se enfoque en las cosas de arriba. Algo que es muy importante, el mundo hoy día está más que contaminado, ¿sí o no? Como decía Ida,
los jóvenes ven afuera muchas cosas feas, nos contaminan. Y vemos en las músicas, hoy día escuchamos músicas donde te habla de falta de compromiso, habla de pecado. Hace poco fui en la casa de una familia y estaban viendo un canal que se llama Tropicalia. Y entré y miré lo que estaban mostrando y eran bailes de hoy día de reggaetón. Yo les digo, va a llegar un momento que la gente dice, me embaracé bailando. En serio, parece chistoso, pero la forma como hoy día están bailando, o sea, el mundo en sí está llevando al adolescente, al joven, a una contaminación total y a vivir un desenfreno, que es lo contrario de lo que la palabra enseña. Entonces todo eso contamina. Y yo siempre le digo a los padres, no le digas a tu hijo, no hagas algo porque no edifica. Enseñémosles a los jóvenes por qué no deben hacer algo, porque ir al shopping no es del mundo y tampoco edifica, pero no es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a los jóvenes a razonar por qué no hay que ver o escuchar ciertas cosas, porque el mundo nos contamina y hay cosas del mundo que no es pecado y a lo mejor no nos está contaminando, pero nos distrae. Y si nosotros queremos ver lo sobrenatural de Dios, si queremos ver el tiempo de hechos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios. Hagamos todo lo que tenemos que hacer, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a divertirnos sanamente, pero enfoquémonos en las cosas de Dios y estemos en esa comunión íntima, así como Jesús estaba. Amén. Todo esto es espiritual. Pero recuerden que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, aparte de lo espiritual, hay ciertas cosas que también nos limitan para ver el tiempo de hechos. Hay cosas que también nos limitan para trabajar y realmente hacer esas maravillas que nosotros queremos hacer con Dios. Y estas son algunas cosas que son emocionales o que muchas veces están en nuestra mente. Y una de ellas es cuidar nuestra boca. Es tan importante cuidar lo que uno dice. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Tenemos poder para hablar. Y hay un pasaje que a mí siempre me llama la atención. ¿Se acuerdan de Zacarías? Cuando Zacarías está delante del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová todopoderoso viene ahí delante de él y le dice que va a tener un bebé. Sabemos que su esposa era estéril. Sabemos que ellos ya eran mayores, pero le dice, vas a tener un bebé. ¿Y qué pasa? Zacarías le dice, ¿y cómo acontecerá esto? ¿En qué creeré esto? O sea, él no creyó, él tuvo incredulidad y lanzó una palabra. Entonces, ¿qué hace? Dios se enoja y le cierra la boca. Él quedó mudo 9 meses. Es como si fuera... a ver, ilustrando nuestra realidad, usted viene a la escuela de profetas un día que el pastor Mayereyer está acá predicando, y cuando pasa al frente el pastor le dice, dentro de 9 meses vas a ser un gran empresario, una gran empresaria. Y usted comienza a decir, pero hay crisis, hay problema económico. Entonces Dios le cierra la boca. ¿Por qué? Porque al lanzar cosas negativas está malogrando lo que Dios quiere hacer. Entonces cuidado cuando venga a la escuela profética, no salga mudo acá, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, porque muchas veces somos tan negativos que nosotros mismos malogramos lo que Dios quiere hacer, y esas maravillas que Él quiere hacer, nosotros detenemos con nuestra boca. Lo que no ocurrió con María. María era una jovencita, una persona sencilla. Muchos dicen que era prácticamente una adolescente siendo jovencita, porque en ese tiempo jovencitos se comprometían. Pero cuando viene el ángel y le habla a María, ella no es que no le crea a Dios, ella mira su limitación y dice, yo nunca he conocido varón. Pero cuando el ángel le dice, tendrás un hijo y tu hijo será llamado Emmanuel, ella le dice, hágase tu voluntad. Ella usó su palabra para bendecir y traer y activar ese momento. Entonces es diferente, ella activó todo y tuvo esa fe. Y ella pasó encima del miedo, porque en ese tiempo le iban a apedrear, ella iba a morir. Pasó encima del miedo de decirle a su pareja, mira, voy a tener un bebé y vos no estás presente, porque esa era la realidad. Y pasó encima de todo eso y ella decidió creerle a Dios, usar su palabra para decir, hágase tu voluntad. Y ella vio las maravillas que Dios hizo en su vida. Entonces tenemos que aprender a usar nuestra boca para bendecir y no para decir lo negativo. Amén.
Segundo, tenemos que aprender a romper los techos. Hay un pasaje muy conocido cuando le traen al paralítico y yo me imagino esa escena. Ellos primero vienen y tratan de meterlo por la puerta y ven que todo está lleno. Después ven y van y tratan de meterlo por la ventana. Tampoco se podía. Pero ellos no se detienen. Ellos buscan la forma y dicen, nada nos va a detener, y van y se les ocurre la mejor idea de romper el techo. Yo me imagino ahí la teja y toda la arena cayendo sobre el cabello de Jesús, pero a ellos no les importó nada. Ellos rompieron el techo y fueron. ¿Y qué hicieron? Tuvieron su milagro. Entonces, tenemos que aprender a romper los techos. Muchas veces somos un poco tímidos, o muchas veces nos damos por vencidos muy fácilmente. Se nos pone una traba y decimos, no puedo, y ya me voy. Tenemos que aprender, hermanos, a que la palabra no puedo tiene que desaparecer de nuestro diccionario. No nos podemos rendir. El cristiano no fue hecho para rendirse. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, es todo. Entonces, si no se puede por la puerta, vayamos por la ventana. Si no se puede por la ventana, rompamos el techo. Pero aprendamos a pasar encima de los obstáculos para activar y poder tener lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Si esa gente no hubiera roto el techo, jamás hubiera tenido su milagro. Entonces, a romper los techos. Tercero, Dios busca provocadores de milagro. Entonces, tenemos que aprender a buscar nosotros provocadores de milagro. ¿Qué hicieron esos jóvenes? El muchacho era paralítico. Él tuvo que buscar provocadores de milagro para que le lleven a tener su milagro. Él solo no podía. Tenemos que aprender a buscar gente que también quiera ver las maravillas de Dios. Estamos llenos muchas veces de gente tóxica, gente que vos le decís, quiero abrir una empresa. No, pero ahora estamos en tiempo de crisis. Vos le decís, quiero hacer este proyecto. No, pero OMS lo dice que va a venir otra pandemia. ¿Conocen gente así? Vos le explicás lo que querés hacer y viene y te tira toda la onda negativa. Entonces, tenemos que aprender a buscar personas con nuestro nivel de fe, gente que te empuje para adelante, gente que te ayude a romper los techos, pero gente que te enseñe y te ayude y te empuje a obtener tu milagro. No gente que nos va a poner palos en la rueda, que siempre está ahí tóxico para darnos malas noticias o tirarnos, como dicen los jóvenes, mala vibra. ¿Usted sabía que hasta Jesús le hacía salir a la gente tóxica? Imagínense, Jesús, que era el Hijo de Dios, para hacer un milagro primero le sacaba a la gente tóxica. ¿Conocen ese pasaje? Cuando Jairo le dice a Jesús, vamos a mi casa porque mi hija está a punto de morir. Jesús va, él camina con Jairo y va a su casa. Pero cuando él está por llegar, dice que la niña murió. Y la costumbre de la época era que cuando alguien moría, se le contrataba a unas señoras lloronas. Así dice, ¿verdad? En la palabra, la historia dice así. Se le contrataba a personas que eran las lloronas, que tenían que venir ahí alrededor del muerto a llorar. Y se traía flauta y tocaban flauta y la gente lloraba. Entonces, dice que cuando Jesús llegó, la gente estaba así, lloraban todos. Y Jesús entra y le dicen, Jairo, tu hija murió, ya es tarde. ¿Y qué hace Jesús? La niña estaba en otra sala. Adelante estaban todas las lloronas con todas las flautas. ¿Qué hace Jesús? Salgan de acá, fuera todas las lloronas. Y le saca a todas, dice. Así dice la palabra. Y él entra junto a la niña y después le dice, niña, levántate. O sea que hasta a Jesús le molesta a la gente tóxica. Entonces tenemos que aprender, les amamos a todos. Pero tenemos que aprender que cuando queremos ver las maravillas de Dios, las personas que no creen, las personas que nos van a tirar abajo, todo lo que nosotros queremos con Dios, tenemos que hacerlo a un costado e irnos con provocadores de milagros. Amén. Lo siguiente, tenemos que perseverar aun cuando la iglesia no nos entienda. ¿Les pasó alguna vez que gente de la misma iglesia le dice, no estás calificado para Dios? ¿Alguna vez les ocurrió que acá mismo dentro de cuando hablo iglesia no hablo cariz ágape, hablo del reino de Dios? Cuando muchas veces los mismos cristianos te apartan y dicen, no vas a poder o no estás calificado. A mí me gusta mucho la vida de Juan Marcos, me encanta su vida. Juan Marcos era un muchacho
el que escribió el libro de Marcos, que era muy almático. Entonces, como él era jovencito, pasaba tiempo que él se enchufaba en las cosas de Dios y decía, bueno, yo me voy a predicar a todo el mundo. Y había momentos en que decía, no me quiero ir, no tengo ganas. Entonces, él era almático. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice el tiempo en Hechos? Dice que Pablo estaba con Bernabé y tenían que ir a un lugar a predicar. Y como Juan Marcos era así, un día estaba, un día no estaba, Pablo se cansó de él y dice, no quiero que venga Juan Marcos. ¿Conoce el pasaje? Y le dice a Bernabé, no quiero que venga él. Entonces yo me voy con Silas y vos, Bernabé, andate vos con Juan Marcos. Y Pablo, por primera vez, la iglesia se divide y le dice, yo no le quiero a él en mi ministerio. Y Juan Marcos se va, pero Bernabé confía en Juan Marcos. Y probablemente Bernabé le sigue discipulando a Juan Marcos. Y él sigue adelante. ¿Y qué pasó? Juan Marcos, él siguió adelante, siguió perseverando. Pero llega en un momento que existe una palabra en Timoteo, donde dice que Pablo estaba ya a punto de morir en la cárcel, estaba ya a punto de ser asesinado, y él le dice, llámame a Juan Marcos porque es útil para el ministerio. Entonces Pablo ahí comienza a cambiar de opinión y dice, Juan Marcos, ese muchacho que era almático, ese muchacho que muchas veces estaba consagrado y otras veces estaba en el mundo, estaba desanimado, ahora él va a ser usado grandemente por Dios. Entonces tenemos que aprender nosotros a muchas veces no considerar las opiniones de la gente y perseverar, porque esa misma persona que en un momento dijo no estás calificado, es la persona que va a decir te necesito conmigo porque eres útil para el ministerio. Y ese muchacho que era almático, que por quien nadie daba nada, que Pablo mismo le dijo no le quiero conmigo, él fue el primero, según los teólogos se cree que fue el primero que escribió los evangelios. Por más que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se cree que el primer evangelio escrito fue el de Juan Marcos. Entonces, tenemos que pasar encima hasta muchas veces de los mismos hermanos para pasar la raya y entrar en las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, como vemos, Dios usa personas sencillas. Le usó a Juan Marcos, le usó a María, le usó a Pedro, a Juan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a activar las cosas de Dios. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Decimos, pasamos al frente y decimos, Señor, dame poder para hacer mi ministerio. ¿Cuántos muchas veces oraron así? Señor, dame unción. Pero lo que no entendemos, lo que muchas veces no entendemos, es que le estamos pidiendo a Dios algo que Él ya nos dio. Porque la palabra dice que el mismo Espíritu que le resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. Entonces muchas veces nosotros le decimos, Señor, dame unción, dame poder, y Dios te dice, ya te di, empezá a usar. Entonces, para activar ese poder, lo que tenemos que comprender es de que hay algo que activa el poder de Dios. Hay un detonante que activa eso que nosotros queremos, que hace que pasemos la raya. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan el pasaje de las tinajas de aceite? Cuando vino el profeta y pidió las tinajas para llenar con el aceite. Mientras hubo tinaja, hubo aceite. Pero llegó un momento que la tinaja terminó, le dijo la viuda, ya no hay tinaja. Y ahí el aceite cesó. ¿Qué activaba el aceite? Las tinajas. Cuando cesó la necesidad, cesó el aceite. ¿Qué activa el poder de Dios en nuestras vidas? No son los cultos, hermanos. No es que usted pase acá una vez y otra vez a que el pastor ponga su mano sobre su cabeza. Lo que activa el poder de Dios es la necesidad de la gente. Yo puedo estar tomando tereré todo el día y la unción está. Pero si yo me voy a un hospital donde hay un enfermo que necesita y digo, en el nombre de Jesús es sano, ahí se activa el poder de Dios. Olga puede estar tranquila en su casa viendo la tele, pero de repente viene un endemoniado y le dice, Olga, te necesitamos. Ahí se activa el poder de Dios. Ella dice, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas, y se va. Entonces, hoy tenemos que aprender que la unción ya está en nosotros. Lo que activa ese poder de Dios es la necesidad de la gente. Es importante, hermanos, que entendamos que el poder de Dios quiere obrar sobre nuestras vidas,
pero necesitamos nosotros salir a ver esa necesidad. Cuando nosotros empezamos a amar las almas, a ir en busca de personas que necesitan de Dios, ahí es donde Dios activa a través nuestro. ¿Quiere pasar la raya con Dios? Active el poder de Dios que está en usted para las almas. Es sencillo. Entonces, sabemos, vuelvo a repetir, Dios usa personas sencillas, pero necesita que nosotros tengamos un cambio de chip y que activemos ese poder en el reino de Dios. Amén. Yo quisiera que usted se ponga de pie en este momento. ¿Cuántos anhelan ver el tiempo de Hechos? ¿Cuántos anhelan en sus casas ver el poder de Dios? Muchas veces uno dice, mi hijo no se consagra, mi esposo no se consagra, tengo un amigo que no le conoce a Dios. Y a veces uno siente que falta esa unción, que falta ese poder. Es Dios el que lo hace. No es cuanto oremos, no es nuestra capacidad, es Dios mismo obrando nuestras vidas. Yo quisiera hacerle un desafío hoy. Tenemos dos opciones de vivir la vida cristiana. O vivir una vida cristiana tranquila, pasiva. Disculpe el término, yo le llamo calientabanco, simplemente estando sentado. Igual se van a ir al cielo, O quizás no, porque la palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero podemos vivir una vida tranquila o podemos vivir una vida en lo sobrenatural, pasando la raya con Dios. Ahora usted decide. ¿Quiere vivir una vida tranquila, pasiva? ¿O quiere vivir una vida pasando la raya con Dios? Cada uno puede decidir eso en esta noche.